Estamos de regreso con el doctor Emilio Bizarretea Rosales, hablando sobre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior. Pero antes de continuar, vamos a la cápsula informativa. Buenas tardes. El 10 de mayo, la segunda sala amparó a una persona contagiada con el virus del VIH mediante transfusión de sangre practicada en Centro Médico del IMSS. En un comunicado bajo el número 092/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que derivado de que el Instituto Mexicano del Seguro Social aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de otorgar una reparación del daño en favor de una persona que a los 12 años resultó infectada con el virus del VIH-Sida, con motivo de una transfusión sanguínea, y a sus padres, de manera que en la medida de lo posible se restablecieran las condiciones físicas y psicológicas en que esas personas se encontraban antes del contagio. El entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa calculó una nueva indemnización y el IMSS, por supuesto, interpuso un recurso de revisión administrativa en contra de tal resolución, mientras que el afectado, que para entonces había alcanzado ya la mayoría de edad, y su padre promovieron un amparo directo, y ambos fueron atraídos por la segunda sala para determinar alcances del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. Al resolver el correspondiente recurso de amparo, los ministros consideraron, por un lado, que el tope indemnizatorio establecido en la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado implica una limitación al derecho constitucional a la reparación integral e impide que se cumpla a cabalidad con la finalidad resarcitoria que persigue el régimen de responsabilidades, y además sostuvo que el cálculo del daño moral realizado por la sala responsable era incorrecto. Asimismo, la segunda sala consideró necesario determinar la forma en que deben analizarse y valorarse los parámetros establecidos por el artículo 1916 del Código Civil Federal para el cálculo de una indemnización por daño moral, que en este caso concreto deben consistir específicamente en la afectación de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, al desarrollo familiar y a la libertad reproductiva, a la protección de su interés superior como menor de edad y a sus libertades de trabajo y tránsito. Parámetros con base en los cuales la sala responsable del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá realizar el cálculo de la indemnización por daño moral que el IMSS tendrá que pagar. Asimismo, la segunda sala consideró que era inconstitucional la fracción primera del artículo 14 de la misma ley, porque excluye injustificadamente el acceso a una indemnización por daños personales a individuos que se sitúan en condiciones iguales que otros, respecto del daño producido por la actuación irregular del Estado, que el legislador tendría que haber protegido con mayor especialidad y alcance. Por lo tanto, la segunda sala decidió diseñar un parámetro únicamente para el caso concreto. La sala ordenó que la sala responsable, en acatamiento del fallo protector, abra un incidente de liquidación, con el único objeto de cuantificar las indemnizaciones por daño moral y daño personal conforme a los lineamientos de la sentencia. Incidente que deberá ser resuelto en un término de 90 días, en atención a los principios de equidad procesal y de justicia pronta y expedita. Asimismo, esta segunda sala de la Suprema Corte consideró que, contrariamente a la petición del quejoso, sea el IMSS y no otra institución de salud quien debe prestarle servicios médicos y psicológicos de manera vitalicia.
Finalmente, se ordena la prestación de atención psicológica que requieran los padres y hermanos del quejoso en forma de igualmente vitalicia. En atención a lo anterior, la sala declaró sin materia la revisión fiscal promovida por el IMSS. Bien, estimados radioescuchas, cabe poner atención a este tipo de resoluciones en la que se busca reparar el daño, al menos en lo posible, y regresando la credibilidad de nuestros órganos jurisdiccionales. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bien, pues hablando de derechos humanos exactamente, doctor, pero ya en el tema que nos ocupa, seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional. También, pues el debate ha girado un poco en torno al tema de precisamente la seguridad y los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué pudiera aportarnos al respecto? Sin duda alguna, ese tema en ocasiones tensa las relaciones entre el gobierno y la sociedad y este órgano autónomo que tenemos en el caso específico en nuestro país, como son la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos. Hay que decirlo también en este sentido. Quienes tutelan la seguridad nacional, en este caso el presidente de la República, quienes son responsables directos de la seguridad pública, no solamente el presidente de la República y los gobernadores de las entidades y el jefe del gobierno de la Ciudad de México, así como los propios presidentes municipales en todo el país, en términos de la función de un servicio, de un bien que es la seguridad pública, hay una especie de corresponsabilidad. Pero también hay que decirlo, los derechos humanos en esta fórmula que representa una instancia importante para evitar el abuso del poder sobre el ciudadano, en ocasiones tienden a confundir su función. Y lo voy a decir de esta manera. Fíjese, cuando queremos que un órgano autónomo, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos en particular, cobre esa dimensión de autonomía, creemos que tiene que enfrentarse con el gobierno en sus tres niveles. Creo que ese es un malentendido, porque lo que está detrás de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos son principios jurídicos que tienen que ver precisamente con la defensa de las personas. Pero hay esto, también los militares, también los gobernantes son personas. Entonces, en ocasiones pareciera ser que en un afán de popularidad, ¿sí?, se pretende que hay que señalar nada más la otra parte sin minimizar o minimizando la acción gubernamental o de los representantes gubernamentales en este modelo, y eso en ocasiones deja un mal sabor porque da la intención de que estuviera protegiendo a delincuentes. Sí, lo quiero decir tal cual. Ahora, existen voces muy articuladas, o sea, el manejo de la delincuencia organizada ha creado, financiado organizaciones no gubernamentales para hacer la defensa, como ha ocurrido cuando el caso más sonado reciente es el del Chapo Guzmán con la extradición y todo ello. De pronto había manifestaciones, había hasta misas, incluso señalamientos que uno decía, esto está ocurriendo y están demandando casi la libertad del Chapo. Perdón que lo diga así, estoy totalmente no de es acuerdo. Grato, me resulta desagradable, pero ocurre. Yo cuando vi manifestaciones públicas... Ahora, en aras del derecho, también hay que decirlo, es su derecho, es válido, es respetuoso en términos de ello, nada más que... Pero, ¿cómo defendemos a las víctimas del Chapo? Porque las hubo y las hay. Claro que esa es tarea del Ministerio Público, de los jueces, hacer el dictamen, pero que no me digan que no pasa nada. Le voy a traer el tema directo, maestro, que está en la discusión en nuestra opinión pública y quizás el tiempo no nos dé lo suficiente, pero quiero plantearlo. Lo que acaba de ocurrir con los huachicoleros, en donde se enfrenta, donde están manejando que un militar, ¿sí?, mata alevosamente a un ciudadano. No, espérenme que lo diga así. Yo no soy Ministerio Público ni juez, pero ese es un delincuente a todas luces.
Entonces hay que ser muy cuidadosos también, porque estaríamos mandando un mensaje equívoco de pretender defender a un delincuente. No deseo, ni quiero, ni creo en el abuso de la fuerza. Lo que hizo está mal, pero a partir de ahí, de lo que hizo está mal, tomar una decisión de tratar de señalar a toda una institución como serían las Fuerzas Armadas, también me parece un tanto cuanto delicado. Claro, no hay pureza en ninguna de las partes, pero seamos equitativos. En estos sí. términos, lo que se pediría a quienes están atendiendo el asunto de los derechos humanos es que tengan ese cuidado, esa equidad, ese principio de igualdad, ese principio de tratamiento de en función de la ley que está detrás. Entonces, este tema es relevante. Yo debo decirle, me ha tocado observar la formación en derechos humanos, no solamente capacitación y profesionalización, y en temas de equidad de género, que es uno de los temas difíciles en el ámbito de la seguridad. A lo mejor no se ha logrado lo que se deseara, pero yo creo que la ruta de tratamiento y avance está bien. Pero hay que ser muy cuidadosos cuando queremos introducir ese tema en casos muy específicos, porque la confusión que la delincuencia organizada está generando en algunos eventos es muy fuerte. Incluso se ha dado casos de que hay políticos que pretenden defender a los delincuentes y tener pleno conocimiento de los casos, y entonces lo único que hacen es confundir y nos dejan la duda de que muy posiblemente están coludidos con el crimen y la delincuencia organizada. Y eso no hay que perderlo de vista. Desde luego, y que nos pudiera comentar sobre la capacitación de las Fuerzas Armadas en este tema de los derechos humanos. ¿Es nula su preparación al respecto o se les está sensibilizando sobre este tema? Fíjese que aquí se ha dado algo muy peculiar. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí también ha jugado un papel relevante en nuestra Facultad de Derecho, los profesores, los especialistas en el tema de derechos humanos, cotidianamente, no continua ni sistemáticamente, cotidianamente, es decir, más allá de una demanda de profesionalización, están tratando los temas. Yo debo decirle, he escuchado al director general de Derechos Humanos del Ejército, de la Defensa, muy bien preparado, haciendo posicionamientos que nunca antes se habían generado en el ámbito de las Fuerzas Armadas, pero con una práctica y una visión muy precisa de algo que es importante: el respeto al gobernante, el respeto al gobernado, y lo más relevante, la protección de los grupos vulnerables y estas minorías que son débiles. Eso es el pan nuestro de cada día, es un principio de medida de justicia. Claro, no es de la noche a la mañana, yo insisto mucho en ello, que es un proceso que a veces quisiéramos que fuera inmediato y cuyos resultados estuvieran a la orden del día en todos los tiempos. Es un esfuerzo, pero obviamente si tenemos dificultades en el ámbito civil, incluso en los ámbitos, como usted mencionaba, el caso de la compañera que fue asesinada literalmente en campus universitario, más otros casos que había que solidarizarnos dentro de nuestras propias facultades, y algunas, como ha ocurrido en el caso de ciencias políticas, de abusos de trabajadores administrativos y de acosos de profesores, también hay que decirlo, es muy lamentable. Y no podríamos cejar en ello, y ahí sí la intervención tiene que ser con todo el peso de la ley, no solo en el campus universitario, sino en todo lugar donde se esté violentando cualquier derecho humano de cualquier persona. Nada más que sí, insisto mucho en ello. Estamos preocupados por si puede ver películas El Chapo cuando estaba recluido aquí, y ahora que necesita otros cuando es un delincuente que debe más de 3,000 muertes. La verdad, perdóneme que lo diga, con todo lo que esto implica. Usted mencionaba el caso de los periodistas que han fallecido en aras de una defensa de una libertad fundamental, que es un derecho humano, de expresión, de ejercer una profesión. La seguridad nacional y la seguridad pública entran en ese rubro y tienen que estar sumamente vinculadas a este desarrollo. Pero también señalando cuando nuestros responsables o nuestras autoridades en la materia de derechos humanos pareciera ser que tienen que buscar una popularidad que no necesitan, que no requieren, que la ganarían en el tratamiento justo de la aplicación del derecho. ¿Usted diría, doctor, podemos confiar en nuestras autoridades? En nuestras autoridades,
pues en lo En general, todas. porque como No, vemos... yo es no un- creo que podríamos, creo que debemos confiar. Claro que existen errores y claro que existen omisiones y claro que existen autoridades que se han corrompido o son corruptas. Pero eso es precisamente también, y se lo voy a comentar abiertamente, eso es un ámbito de la seguridad nacional por la vía de los recursos de inteligencia. Si existe un aspirante o un candidato metido, como andan circulando por ahí, imagínense lo lamentable que sería que encontrásemos a un candidato aspirante presidencial fotografiado con el líder de los huachicoleros, que ya anda circulando por ahí una fotografía extraña que me ha llamado la atención, pero que ya veremos en los medios y que bueno, yo desconozco eso, autenticidad, todos los señalamientos y todo lo que está. Pero si eso existe, mal haríamos en que la sociedad dejara pasar un argumento de ese tipo. O sea, no podemos tener delincuentes en ningún gobierno, de quien sea y del partido que sea, del nivel que sea en el gobierno. O sea, no y no. Sí, definitivamente. Los críticos, ¿a quién sirven realmente, doctor? Y yo creo que los críticos en los ámbitos de la seguridad son necesarios, en Sí. alguna medida. Perdón que lo diga así, puede sonar extraño en este alegato que sé que quiero yo decir. estoy de acuerdo. Pero mire, yo insisto mucho, son necesarios. Son un acicate para el buen cumplimiento de las autoridades responsables en algún ámbito, no solamente en la seguridad, en todas. Yo creo que ese es un ámbito que debemos de fortalecer, mejorar. Desde el punto de vista jurídico, y cualquiera de nuestros estudiantes de los primeros semestres lo defiende y lo diría, cada acción gubernamental, y digo, cada crítica tiene que estar fundada y motivada. Porque Sí, tampoco claro. se vale soltar al aire una serie de señalamientos sin tener alguna Ningún evidencia. fundamento. Sí, no me parece tampoco agradable, y eso es lo que pone en duda cuando escuchamos algunas opiniones de nuestros comentócratas o opinadores, incluido el de La Voz, lo digo con mucho respeto y afecto para todos los que tenemos la responsabilidad de hacer uso de la palabra, lo digo así. Es muy importante fundar y motivar cada una de nuestras expresiones y ser muy cuidadosos y responsables, porque si no caeríamos en un ámbito que a veces los ámbitos de la política nos ponen a tristear, maestra. Es decir, oye, ¿cómo dice una cosa sin saber? O cómo decir, como ya los hemos escuchado, roba, pero roba poquito. Ese es un robo, pero los demás roban más. Perdónenme, es inaceptable. Sí, ni poquito ni mucho. Estamos llegando al final del programa, desafortunadamente, doctor. ¿Algún último comentario en un minuto o menos? Yo para quisiera nuestra apuntalar, audiencia? fíjese, maestre, perdón que le robe un poco la palabra, porque me adelante, preocupan adelante. estos tiempos que yo lo sé, y aquí en el caso de nuestro canal Yus Multimedia, que está muy activo, hay que decirlo. Mire, voy a impulsar una definición nueva de lo que es la seguridad nacional, y lo quiero hacer con mucha responsabilidad, porque hemos encontrado, sobre todo en nuestra ley de seguridad nacional, que también ya reclama una actualización, y mire que es muy joven, pero está reclamando realmente esto, un término. Nuestro ámbito de la seguridad nacional no pueden ser las acciones que se realizan. No, perdónenme, esa es una consecuencia de. Y en el ámbito específico, voy así a apelar a nuestros viejos conocimientos jurídicos iniciales, casi para una convocatoria a nuestros colegas, amigos y estudiosos del derecho, ¿sí? Mire, la seguridad nacional es la condición de un Estado, es una condición, no son las acciones, y es una condición que estratégica y armónicamente articula y desarrolla sus elementos fundamentales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Los básicos de nuestra teoría del Estado, de nuestra teoría del derecho, de nuestras teorías políticas. Gobierno, territorio, población, y algo que el maestro González Uribe nos enseñó en estos módulos: valores. No lo perdamos de vista. De acuerdo al equilibrio de sus fines y medios. Indudablemente aquí estamos hablando del interés nacional, de los objetivos nacionales, es decir, de aquello que dispone lo que se conoce como el poder nacional, para sustentar la permanencia de este poder nacional soberano con relación al interés y los objetivos nacionales. Es decir,
próximas autoridades vigentes, que no tengan una idea de la seguridad nacional, de la seguridad pública, de la seguridad interior, lo digo con mucho respeto, están perdidas. Totalmente. Doctor, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer de verdad de manera muy sentida y reiterada al doctor Emilio Lizarretea Rosales, que nos acompañó esta tarde en este tema de tanta actualidad y de tanta preocupación, no solamente en esferas gubernamentales, sino del día a día para todos los ciudadanos. La Facultad de Derecho agradece a quienes participan en la realización de este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. La opinión expresada por cada uno de ellos es personal y no refleja la de la institución. Pues le damos también las gracias a nuestra audiencia. Nos despedimos, los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Sigan disfrutando de esta tarde de viernes. Muchas gracias.